Le agradezco mucho a la doctora Lauriane Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Aquí con mucho gusto de estar otra vez en el programa. Igualmente, gracias. Siempre es un gusto escucharla. ¿Dónde están las vacunas, doctora? ¿Tenemos idea o ni idea de dónde están? No, bueno, pues parece que están haciendo muchas maromas para tratar de explicar esto, ¿no? Según los reportes de ayer, pues habían cerca de 19.5 millones de vacunas desaparecidas, ¿no? Ahora dice López-Gatell que no están desaparecidas, que sí saben dónde están, nada más que hay un retraso en el registro de la gente que se ha ido vacunando, porque esto se llena con papeletas y no sé qué tantas excusas que realmente suenan como a unas maromas muy patéticas, porque en verdad están tratando de controlar la peor crisis sanitaria que ha vivido nuestro país en toda su historia con papeletas. Es decir, está dependiendo de papeletas escritas a mano en el siglo XXI. De verdad parece absurdo, ¿no? Se han hecho varias excusas. También el que ahora ya va a ser exsecretario de Hacienda, ayer dio una excusa que tampoco es cierta. Pues lo cierto es que se recibieron 19.5 millones de vacunas, casi 19.5 millones de vacunas, que se sabe, se dijo, se registró que llegaron y que no se han aplicado. Y entonces, pues, ¿dónde están esas vacunas? Pues, ¿y cuándo se van a aplicar? ¿Qué tipo de vacunas son? Pues, necesitamos respuestas. Y el problema de fondo aquí es que el doctor López-Gatell nunca ha visto como importante mejorar la calidad de los datos que se están generando durante la pandemia, ¿no? Para vacunación, por ejemplo, ni siquiera hay bases de datos abiertos, ¿no? Entonces, no es posible hacer análisis o estudios independientes para conocer la realidad del avance de la vacunación. Es decir, hacer análisis más profundos de lo que la autoridad da a conocer en resúmenes semanales o cuando los dé, ¿no? No sabemos con precisión en qué regiones del país se ha vacunado, con qué vacunas, qué porcentajes tienen almacenados, cuántos ya llegaron, cuántos se aplicó, de qué tipos de vacunas, en qué poblaciones, en qué regiones del país. O sea, no se puede tener toda esta información desmenuzada porque simple y sencillamente no han dado a conocer, no han abierto los datos para que se puedan hacer análisis independientes y tener la certeza de qué es lo que pasa en nuestro país con la vacunación contra COVID-19. Qué desastre, porque es inevitable, doctora, detenernos en declaraciones del propio subsecretario López-Gatell. Recuerdo hace meses decía, es que somos capaces de vacunar a 3 millones de adultos mayores en zonas rurales apartadas en una semana. Y ahora habla entre la brecha de registro y las vacunas en tránsito, confundiendo más, mientras hay millones, me atrevo a decir, millones de mexicanos esperando una vacuna. Hay quienes pues ya traen el tiempo encima porque les aplicaron la primera dosis, pero no saben cuándo llegará la segunda. Hay muchos jóvenes que desean vacunarse, pero no les abren aún la vacunación, aunque se abrieron los registros desde hace ya semanas. ¿Qué hacer, digamos, cuando uno está de este otro lado, cuando uno es un ciudadano, cuando uno está preocupado y está viendo cómo se elevan los contagios y estamos en plena tercera ola? No, bueno, es que es terrible que no avancen en la vacunación. El discurso de López-Gatell, que pues nunca ha tenido una tónica científica ni médica, ¿no? Su discurso siempre ha sido completamente político y demagógico. Y en ese mismo discurso, pues antes de las elecciones sí se sentía muy capaz de llegar a las zonas más difíciles del país en números extraordinariamente altos para vacunar a la gente más marginada, con cantidades muy importantes diarias. Esto así se sentía de alentado antes de las elecciones, pero nada más que pasaron las elecciones y ahora, el día de hoy, ¿no?, dio una excusa de que, pues es que es muy complicada, ¿no?, la geografía de nuestro país y llegar a la zona. Bueno, es la misma persona contradiciendo su propio discurso y lo que dice que es posible hacer y no. Pero bueno, la gente, a ver, aquí sí hay algo que la gente, le podemos dar alguna ayuda de información a las personas que tienen ya su primera dosis de vacuna, ¿no?
Se tienen lineamientos en términos de qué tanto tiempo debe transcurrir entre la primera y la segunda dosis. Inicialmente, vamos a poner las vacunas de Pfizer, se indicaba la segunda dosis 21 a 28 días después de la primera, ¿no? A medida de que se han generado más información científica para saber con claridad qué pasa si se deja pasar más tiempo entre primera y segunda dosis, lo que sí hemos ido despejando, y esto ha sido muy claro ya con evidencias científicas robustas, por lo menos para las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, se sabe que dejar pasar más tiempo del que inicialmente se recomendaba no va en detrimento de la inmunidad que se genera al estar vacunado. Entonces, no estoy diciendo que esté bien, desde luego que la gente necesita, y sobre todo ahorita, que estamos ya entrados en este repunte que podría terminar siendo el peor que hemos visto desde el inicio de la pandemia. Es importantísimo que todo mundo reciba su esquema completo de vacunación para saber que están protegidos contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Pero en el sentido de que si ya no le va a servir su esquema porque se dejó pasar más tiempo, en este sentido no tengan demasiada preocupación. La preocupación, insisto, es en que se reciban las segundas dosis pronto, para que pronto la gente quede protegida. Pero vamos a decir, ahorita se sabe que se pueden dejar pasar 12 semanas o más entre la primera y segunda dosis, por lo menos de AstraZeneca y de Pfizer, sin ningún problema en términos del tipo de inmunidad que se genera. Entonces, no tenga mucho pendiente en ese sentido. Lo que sí, evidentemente, pues hay que seguir presionando, porque ahorita con la variante Delta, las personas que tienen el esquema parcial de vacunación no se consideran protegidos contra la infección causada por la variante Delta. Entonces sí, pues hay que ver en dónde están esas casi 20 millones de dosis que dice el doctor López-Gatell, que no están perdidas y que sabe muy bien en dónde están, pero pues no está seguro si ya se aplicaron o qué es lo que les pasa, ¿no? Qué desastre, qué desastre y qué preocupante, más cuando hemos escuchado a la iniciativa privada, como se hace en otros países, doctora, pues decir, oigan, estamos listos con nuestra infraestructura para aplicar vacunas. Es decir, si hay una brecha en el registro, pues quizá podría cortarse si se utiliza ya una infraestructura que está establecida tanto de tiendas de autoservicio, farmacias, a lo largo y ancho del país, o si está tardando la distribución, pues echar mano también de quienes entienden y conocen de distribución, pero pues no, aquí parece que el gobierno federal o la Secretaría de Salud va sola y además culpando a todos los demás, porque Hugo López-Gatell termina siempre siendo la víctima, doctora. Sí, así es. Pero bueno, es que hay que ver algo. México si ha habido algo en lo que hemos hecho muy, muy bien, pero no de ahorita, sino décadas atrás, algo que hemos hecho realmente muy bien, son nuestras campañas de vacunación. Es decir, se tiene una infraestructura, una logística muy bien asentada para hacer campañas de vacunación de gran alcance, ¿no? Pero esta necedad en que tuviera por fuerza que protagonizar el gobierno federal y manejar el gobierno federal la vacunación, porque es una manipulación desde luego político-electoral, ¿no? Es decir, que se tiene que notarse el protagonismo, ¿no? Pues esto ha ido en detrimento de poder tener una campaña de vacunación realmente efectiva, ágil y mucho menos accidentada como la que hemos tenido, ¿no? Y desde luego, Manuel, hay muchos empresarios, grandes empresarios del país que han ofrecido y estarían más que dispuestos en poner a su personal, a su infraestructura al servicio de la campaña de vacunación contra COVID-19 para que esto se hiciera de forma mucho más ágil. Pero bueno, es el afán de que no, lo van a hacer ellos aunque lo hagan mal, solamente para decir, fuimos nosotros quienes lo hicimos, ¿no? Es realmente muy, muy lamentable. Muy, muy lamentable. En lugar de ser un facilitador, López-Gatell se ha convertido en un dique, en un enorme dique desde el inicio de la pandemia y lo sigue siendo ahora en el proceso de vacunación. Doctora, gracias como siempre. Claro que sí. Muy buenas tardes. Gracias, muy, muy buenas tardes. La doctora Laurian Ximénez Fibi, doctora por Harvard, jefa del laboratorio